El estoicismo es una filosofía que tiene como objetivo ayudar a las personas a lograr una mentalidad inquebrantable al disciplinar su percepción de sí mismos y del mundo exterior. Según esta enseñanza, emociones como la ira y la rabia surgen enteramente de nuestras interpretaciones internas y pueden ser controladas. Los estoicos se centran en controlar nuestras reacciones, ya que no podemos cambiar el mundo externo. En este vídeo hablaremos sobre 15 lecciones de estoicismo para nunca enojarse ni enojarse con nadie. 1. No son los acontecimientos externos, sino el significado que les das lo que te hace enojar. La naturaleza humana es tal que reacciona a los acontecimientos del mundo exterior atribuyéndoles ciertos significados. Sin embargo, los estoicos argumentan que estos significados se forman enteramente en la mente del individuo y no surgen de la realidad misma, sino de las interpretaciones que le damos. Como dijo Epicteto, no son las cosas las que perturban a la gente, sino los juicios que hacen sobre ellas. Es decir, los acontecimientos que nos suceden son en sí mismos esencialmente neutrales. Es la forma en que interpretamos estos acontecimientos lo que nos hace enojar o entristecer. Si alguien te insulta, sus palabras son simplemente ondas sonoras que resuenan en el aire. Pero si sientes que esas palabras socavan tu honor, amenazan tu reputación o implican que no vales nada, entonces surge la ira. Sin embargo, esta reacción no surge de la verdad en sí, sino del significado que usted atribuye a esas palabras. Si aprendes a mirar las cosas desde una perspectiva diferente, cortarás la fuente de tu ira. La ira ocurre cuando un acontecimiento no se ajusta a nuestras expectativas. Te enojas cuando tienes que esperar horas en la carretera debido a un accidente de tránsito o un movimiento incorrecto de alguien, porque la expectativa es que el camino esté despejado y todos sigan las reglas. Sin embargo, esta expectativa es enteramente una ficción que has creado en tu mente. La realidad es que la gente comete errores, ocurren accidentes y nuestros planes no siempre funcionan. Si interiorizas esta verdad, en lugar de enfadarte ante una situación inesperada, podrás aceptarla como un flujo natural de la vida. Para los estoicos, la paz mental es posible controlando nuestro propio mundo interior, no el mundo externo. Si no podemos cambiar los acontecimientos, debemos cambiar el modo en que los percibimos. Este es el antídoto contra la ira. Como otro ejemplo, cuando alguien es grosero contigo, en lugar de enojarte, piensa en esto. El comportamiento de esta persona refleja su carácter y mentalidad, no mis valores. Si no te enojas cuando un perro ladra, ¿por qué te enojas cuando un humano sin educación es grosero? Porque le das un significado diferente. Sin embargo, para que su enojo, su falta de educación o su mala voluntad tengan algún efecto sobre ti, tienes que creer en él. Los estoicos dicen que la gente actúa mal debido a la ignorancia y que en lugar de enojarnos por ello, deberíamos aceptarlo como una ley de la naturaleza. Como decía Séneca, estar enfadado con los necios es como estar enfadado con la salida del sol. Si alguien hace algo malo por ignorancia, en lugar de enojarte con él, debes reconocer su ignorancia y no rebajarte a su nivel. Para entender mejor cómo te afecta el significado que le das a los acontecimientos, prueba este experimento mental. Digamos que estás caminando por una calle llena de gente y alguien te toca el hombro. Si crees que esta persona te empujó a propósito, te enojarás y tal vez quieras gritar y pelear. Pero si te das cuenta de que es ciego, tu ira desaparecerá instantáneamente y la comprensión vendrá en su lugar. El hecho en sí es el mismo. Alguien le golpeó en el hombro. Sin embargo, como el significado que le das es diferente, tu reacción también es diferente. En realidad, esto es cierto para todo lo que nos sucede a lo largo de nuestra vida. Para que un acontecimiento te haga enojar, tienes que atribuirle un significado dañino. Si cambias el significado, tu ira desaparecerá. Este principio es la clave no solo de la paz individual, sino también de la paz social. La mayoría de los conflictos surgen cuando las personas atribuyen un significado innecesario a los acontecimientos. Cuando alguien te dice algo, si asumes que tiene buenas intenciones, reaccionas, pero quizás esa persona solo estaba bromeando o te lastimó sin darse cuenta. Si aprendes a mirar las cosas desde una perspectiva más amplia, te darás cuenta de que muchas de las situaciones de tu vida en las que te enojas innecesariamente son en realidad resultado de tu propia percepción. 2.
Sé el dueño de tu propia fortaleza mental. El hombre no puede controlar lo que sucede en el mundo exterior, pero puede controlar su propia mente. Una de las mayores enseñanzas de los filósofos estoicos es que el individuo debe ser dueño de su propio castillo mental, porque las verdaderas batallas de la vida no se libran en el mundo exterior, sino en la propia mente. Como decía Séneca, no hagas de tu mente un esclavo de nadie, porque esa es la verdadera fuente de la libertad. Si no aprendes a gestionar tus pensamientos, las palabras de los demás, las expectativas de la sociedad y los acontecimientos aleatorios pueden fácilmente sacudirte, hacerte enojar o llevarte a la desesperación. Pero si tu mente es fuerte como una fortaleza, ningún factor externo te afectará fácilmente. Así pues, la sabiduría estoica comienza con el fortalecimiento de la propia mente. Por un momento, piensa que tu mente es una fortaleza. Sus puertas dependen de tu voluntad. Debes decidir a quién dejarás entrar, qué pensamientos residirán allí y qué emociones te controlarán. Si abres las puertas de tu castillo a cualquier extraño, todo tipo de pensamientos negativos entrarán y te destruirán. Si determinas tu autoestima basándote en los juicios del mundo exterior, te sentirás feliz cuando la gente te elogie y devastado cuando te critique. Si alguien te menosprecia y crees en sus palabras, has entregado tu mente a él. Pero si logras convertirte en dueño de tu fortaleza mental, ninguna palabra, ningún insulto externo podrá hacerte daño, porque solo te importa tu propia aprobación y vives una vida guiada por tu propia disciplina interna, no por factores externos. Una persona que no puede controlar su mente es como una hoja que es arrastrada por cualquier viento. Sus emociones cambian según las actitudes de los demás y se pierden en el caos del mundo exterior. Si alguien se ríe de él por la mañana, se siente bien, y si alguien lo critica por la tarde, se siente deprimido. Una vida así es el resultado de la incapacidad de mantener la propia fortaleza mental. Sin embargo, los estoicos dicen, una persona que es esclava de las opiniones de los demás es como un prisionero encadenado. La libertad es tener el poder de dirigir la propia mente. Si alguien intenta provocarte, la forma en que respondas depende enteramente de ti. Cuando escuchas un insulto, depende de tu fuerza interior si permites que ese insulto te lastime o no. Si tu mente no es fuerte, te derrumbarás ante la más mínima crítica. Pero si te conviertes en el dueño de tu propia fortaleza mental, no importa cuán ruidoso sea el mundo exterior, un profundo silencio reinará dentro de ti. La mejor manera de entender esto es observar las cosas del mundo exterior que no puedes controlar. La gente no siempre puede entenderte, a veces te encuentras con injusticias, a veces las cosas que esperas no suceden. Ser el dueño de tu castillo mental significa dejar de lado las cosas que no te conciernen, las cosas que no están bajo tu control y centrarte solo en tus propios pensamientos. Si alguien te dice algo desagradable, lo que digas solo puede afectarte si le crees. Pero si tu mente es como una fortaleza fuerte, esas palabras chocarán contra sus muros y rebotarán. Para los estoicos, la fuerza mental se desarrolla disciplinando las emociones y los pensamientos. Por ejemplo, deberías hacerte esta pregunta todos los días. ¿Estoy permitiendo que esta situación me haga sentir triste o enojado? Si tu respuesta es sí, entonces las puertas de tu castillo mental aún están abiertas. Pero si puedes decir, no está bajo mi control y no me voy a molestar con ello, entonces estás un paso más cerca de la libertad mental. La gente puede juzgarte, insultarte o simplemente no entenderte. Pero si abres las puertas de tu fortaleza mental solo a los pensamientos que apruebas, todas estas influencias externas pierden sentido. La persona que logra esto es una persona verdaderamente libre. Una persona que es dueño de su castillo mental mantiene una postura inquebrantable frente a las fluctuaciones del mundo externo. Así como un guerrero sostiene firmemente su escudo, también protege su mente. La gente va y viene. Los acontecimientos cambian, a veces la vida es justa y a veces no. Pero una persona mentalmente fuerte no permitirá que ningún factor externo perturbe su paz. Si te despiertas cada mañana y comienzas con pensamientos que fortalezcan tu mente, descubrirás que todo lo que encuentres a lo largo del día comenzará a afectarte menos. Ser el dueño de tu castillo mental significa ser capaz de mantener la calma a pesar del caos de la vida. Esta es la mayor fortaleza de los estoicos. 3.
No te preocupes por cosas que no puedes controlar. Los mayores problemas en la vida de una persona a menudo surgen de centrarse en cosas que no puede controlar. Sin embargo, los estoicos dicen que uno solo debe prestar atención a las cosas que están bajo su control. Si algo no está bajo tu control, preocuparte o inquietarte por ello solo te causará sufrimiento innecesario. Una de las famosas citas de Epicteto nos recuerda: no dejes que las cosas que no puedes controlar te controlen, porque muchas cosas que suceden en el mundo exterior no están bajo tu control. Muchas situaciones como el clima, cómo te ven los demás, lo que piensan los demás, las crisis económicas, los acontecimientos políticos, el envejecimiento, las enfermedades y la muerte no están sujetas a tu voluntad. Si tu mente está centrada en esas cosas, vivirás en constante inquietud. Pero si puedes distinguir entre las cosas que realmente puedes controlar, entonces tendrás paz mental. Por ejemplo, si llueve mientras planeabas salir un día y te enojas por ello, en realidad te enojarás por nada, porque tu tristeza no detendrá la lluvia. O cuando alguien te critica, en lugar de castigarte a ti mismo para cambiar los pensamientos de esa persona, debes concentrarte en controlar tu propia reacción. La gente no siempre puede entenderte. No puedes hacer que todos te amen. Pero si sus palabras te afectan, significa que te estás centrando en lo equivocado. Porque no puedes controlar los pensamientos de la gente, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a sus palabras. El estoicismo aconseja permanecer indiferente ante las cosas que no te conciernen y no están bajo tu control, y centrarse únicamente en tus propias acciones. Enojarse por cosas que no puedes controlar en realidad está dañando tu propia mente. Porque los acontecimientos del mundo exterior no determinan directamente tus sentimientos. La forma en que los interpretas determina tus emociones. Si permites que un acontecimiento te altere, demuestras tu falta de control. Marco Aurelio dijo: si algo te molesta, no es la cosa en sí la que te molesta, sino el significado que le das. No puedes determinar cómo resultará un evento, pero sí puedes determinar cómo reaccionarás ante él. Digamos que solicitaste un empleo y te rechazaron. Si dejas que esto te deprima, solo te cansarás en vano, porque tú solo puedes hacer lo mejor que puedas, pero la decisión del empleador no está bajo tu control. Así que darle demasiado significado a una situación sobre la que no tienes control solo te causará sufrimiento innecesario. La verdadera libertad llega cuando vives tu vida concentrándote solo en las cosas que están bajo tu control. Por eso los estoicos dicen: no te preocupes por las cosas que no te pertenecen. Cosas que puedes controlar: tus pensamientos, tus reacciones, tus elecciones y tu esfuerzo. Las cosas que no puedes controlar son lo que hacen los demás, el clima, el paso del tiempo, la muerte, las crisis económicas y lo que los demás piensan de ti. Si quieres ser una persona inteligente, debes centrarte solo en la primera categoría. Por ejemplo, no puedes controlar completamente tu salud, pero sí puedes controlar tus hábitos de vida saludables. O no puedes decidir si la gente te amará o no, pero puedes elegir qué tipo de persona serás. Si entiendes claramente esta diferencia, tu vida será mucho más pacífica y serena. La mayoría de las personas pasan toda su vida preocupándose por cosas que no pueden controlar. Se preocupan por lo que piensan los demás, intentan cambiar lo que ocurrió en el pasado o se preocupan por lo que ocurrirá en el futuro. Sin embargo, el pasado no se puede cambiar y el futuro es incierto. Es por esto que los estoicos sostienen que uno debe centrarse solo en el momento presente. ¿Qué puedo hacer ahora mismo? La pregunta apunta a la única realidad que puedes controlar. Reaccionar a algo que no puedes controlar solo perturba tu propia paz. En lugar de eso, deberías concentrar tu energía en aumentar tu propia fuerza mental. No preocuparse por cosas que no puedes controlar en realidad proporciona una gran libertad. Porque al limpiar tu mente de equipaje innecesario, solo te concentras en las cosas en las que realmente puedes influir. Decidir cómo responder a una situación en lugar de dejar que te haga infeliz es la fuente del verdadero poder. Por eso los estoicos dicen: un hombre que no puede controlarse a sí mismo es esclavo del mundo exterior. Si dejas que el mundo exterior te controle, nunca estarás en paz. Pero si te concentras solo en las cosas que puedes controlar, tu paz interior permanecerá inquebrantable, sin importar cuán caótico se vuelva el mundo exterior. Por eso una de las grandes lecciones del estoicismo es:
Nunca te preocupes por cosas que no puedes controlar. 4. Aceptar el comportamiento ignorante de los demás como normal. Estar enojado o decepcionado por el comportamiento ignorante de los demás es en realidad no comprender el funcionamiento de la naturaleza. La mayoría de las personas no han alcanzado la sabiduría. Muchas personas viven esclavas de ideas falsas, prejuicios e impulsos instintivos sin siquiera darse cuenta. Por lo tanto, no es inesperado que alguien hable irrespetuosamente, actúe egoístamente o tome decisiones irracionales, sino que es una consecuencia normal de la naturaleza. Así como no nos sorprendemos cuando un perro ladra o un niño está impaciente, no deberíamos sorprendernos cuando personas carentes de sabiduría actúan por ignorancia. La base del pensamiento estoico es comprender y aceptar el funcionamiento de la naturaleza. Marco Aurelio dijo: las personas son propensas por naturaleza a cometer errores. Culparlas por sus errores es como enojarse con un árbol que no da frutos. El entorno en el que vive la mayoría de las personas, la educación que reciben y la cultura en la que crecen moldean su manera de pensar y comportarse. Si alguien es grosero, insensible o egoísta, es probable que se deba a patrones de pensamiento que esa persona ha desarrollado a lo largo de su vida. La gente a menudo repite cosas que le enseñaron incorrectamente sin siquiera darse cuenta. Por lo tanto, tomar su mala conducta como algo personal o enojarse es en realidad ir en contra de un proceso inevitable de la naturaleza. Esperar que una persona actúe como alguien distinto de quien es como pedirle a un arroyo que fluya en sentido inverso. Si esperas esto, solo perturbarás tu propia paz mental. Aceptar el comportamiento ignorante de los demás como normal no significa aceptación pasiva ni sumisión. Al contrario, es un signo de sabiduría. El hombre verdaderamente sabio no se enoja innecesariamente con las personas porque entiende su naturaleza. Cuando alguien habla de manera irritante o actúa de manera irracional, una persona sabia trata de comprender. Se pregunta por qué piensa de esa manera y qué creencias falsas tiene. Porque la ignorancia de una persona muestra su nivel de desarrollo, no su carácter. Cada persona aprende y cambia solo cuando está preparada. Si alguien te lastima, probablemente lo hace inconscientemente. La mayoría de las personas ven el mundo desde su propia perspectiva estrecha y priorizan sus propios intereses por encima de todo lo demás. Si te das cuenta de que alguien que muestra un comportamiento egoísta en realidad lo hace para sentirse seguro en la vida, tu enojo hacia él disminuirá. Porque su ignorancia proviene de su propio nivel de inconsciencia, así como un niño que intenta poner la mano en el fuego es resultado de su ignorancia. El comportamiento egoísta o agresivo de un adulto es resultado de una falta de conciencia similar. No enojarse por la ignorancia de los demás no significa verlos en lo cierto o admitir que están equivocados. Pero esto significa evitar hundirse a su nivel. Si alguien te trata mal y tú respondes con la misma moneda, te has hundido a su nivel. Pero si respondes con madurez, preservarás tu propio valor y ayudarás a la otra persona a cambiar con el tiempo. Para un estoico lo importante no es lo que hacen los demás, sino cómo reacciona él. Si las acciones equivocadas de otros te llevan a cometer errores, entonces te has rendido a su ignorancia. Pero si respondes con paciencia, comprensión y calma, entonces demostrarás verdadera fuerza de carácter. La madurez de una persona se mide más por cómo se comporta con las personas difíciles. Si te enojas por la ignorancia de los demás, perderás tu propia paz mental. Aceptar el comportamiento ignorante de los demás como normal puede ayudarte a desarrollar una perspectiva más sabia sobre la vida. Es una ilusión pensar que la gente siempre actuará de forma racional, amable o consciente. Pero si puedes aceptar sus defectos, entonces no quedarás decepcionado. Esto no significa evitar a las personas por completo o ignorar sus errores. Al contrario, significa darles ejemplo actuando con sabiduría. Si logras mantener la compostura frente a la ignorancia, quizás con el tiempo puedas mostrarle a esa persona el camino correcto. Pero lo más importante es que mantendrás tu propia tranquilidad mental. Porque el verdadero poder es poder controlar tu propia mente, no el mundo exterior. 5. Vivir en conformidad con la naturaleza. Vivir en conformidad con la naturaleza es uno de los principios más fundamentales de los filósofos estoicos y permite a las personas determinar su propia brújula en la complejidad de la vida.
Sin embargo, el concepto de naturaleza mencionado aquí no se limita a los árboles, los ríos o el cielo. Para los estoicos, la naturaleza representa el orden del universo, la estructura interna del hombre y el potencial más alto de su alma. El hombre es parte de la naturaleza y vivir de acuerdo con ella significa actuar de acuerdo con su propia naturaleza y comprender las leyes universales y estar en armonía con ellas. Si uno organiza su vida según este principio, puede liberarse de la ira, la frustración y la infelicidad innecesarias porque ha aprendido a vivir en armonía con el flujo de la naturaleza en lugar de luchar contra él. Vivir en conformidad con la naturaleza comienza con la comprensión de la propia naturaleza. El hombre es un ser racional y por naturaleza posee virtudes como la sabiduría, la justicia, el valor y la moderación. Pero la mayoría de las personas olvidan su naturaleza interior y se dejan llevar por los adornos engañosos del mundo exterior. Aquellos que buscan cosas temporales como el dinero, la fama, el poder y el placer viven una vida contraria a su naturaleza y como resultado, inevitablemente se vuelven infelices. Porque el alma humana se satisface con la virtud, no con estas cosas. Si una persona aprende a vivir utilizando correctamente su mente y entiende que la verdadera felicidad reside en la armonía interior, no en las cosas externas, entonces ha comenzado a vivir de acuerdo con su naturaleza. Aceptar el ciclo inevitable de la vida aporta la mayor sabiduría a los estoicos. Las personas nacen, crecen, envejecen y mueren. Nuestros seres queridos un día nos dejarán, nuestros cuerpos se debilitarán, todo a nuestro alrededor cambiará. Si una persona no comprende esta naturaleza de la vida y no actúa en consecuencia, experimentará constantemente decepciones. Marco Aurelio dijo, así como uno no espera que el agua fluya hacia arriba, uno debe aceptar los cambios inevitables de la vida como naturales. Vivir en conformidad con la naturaleza significa ser consciente de estos cambios y acogerlos con serenidad, en lugar de rechazarlos. Otro punto importante es que vivir en conformidad con la naturaleza requiere que las personas acepten su propia naturaleza social. El hombre no es simplemente un ser individual, es un ser social y debe vivir en armonía con los demás. El hombre, por naturaleza, no debe ni llegar a los extremos ni restringirse innecesariamente. Por ejemplo, comer es una necesidad, pero comer en exceso es un comportamiento antinatural. El descanso es natural, pero la pereza va contra la naturaleza. Es natural divertirse, pero la indulgencia corrompe a la gente. Alguien que quiere vivir una vida natural debe mantener el equilibrio en su vida y ser moderado en todo. Epicteto dice, el hombre debe saber lo suficiente por sí mismo, desear más enferma el alma. Si alguien consume más de lo necesario, se entrega a placeres excesivos y excede los límites de su naturaleza, inevitablemente se volverá infeliz. Pero si uno aprende a saber lo suficiente y a no sobrepasar los límites de su naturaleza, encuentra la verdadera paz. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza también significa aceptar el destino tal como es y no resistirse al funcionamiento del universo. Una persona no puede controlar cada momento de la vida. Algunas cosas suceden contra tu voluntad y luchar contra ellas solo aumenta el dolor. Si una persona intenta controlarlo todo y se resiste a los acontecimientos que la vida le presenta, solo sufrirá más. Sin embargo, si uno acepta los cambios de la vida y vive en armonía con ellos, entonces encuentra la verdadera libertad. Como dijo Epicteto, todo lo que te sucede, sucede como debe ser. Tu trabajo es aceptarlo y sacar lo mejor de ello. Habrá eventos inesperados, pérdidas y cambios en la vida. Pero si el hombre aprende a vivir conforme a la naturaleza, nada podrá conmoverlo, porque ha aprendido a confiar en el flujo de la vida y aceptar que todo es como debe ser. Vivir en conformidad con la naturaleza significa estar en armonía tanto con la propia naturaleza interior como con las leyes del universo. Esto incluye vivir una vida inteligente y virtuosa, aceptar los cambios inevitables de la vida, ser útil a la sociedad y ejercitar la moderación en todas las cosas. Si uno aplica este principio en su vida, estará libre de ira, frustración e inquietud, porque ahora, en lugar de luchar con la vida, ha aprendido a actuar en armonía con ella. La verdadera paz llega cuando aprendemos a entregarnos al flujo de la naturaleza. 6. Reconocer la impermanencia. Una de las mayores verdades de la vida es que todo es temporal.
Sin embargo, la mayoría de la gente no quiere ver esta verdad y continúa viviendo el mundo como si fuera eterno. Se aferra fuertemente a sus posesiones, a la gente, a su estatus, a su juventud e incluso a su propia existencia. Esta aferración trae inevitablemente dolor, porque todo cambia, se transforma y finalmente desaparece con el tiempo. Los estoicos dicen que reconocer la impermanencia es uno de los conocimientos más fundamentales para la paz interior humana. Si una persona realmente se da cuenta de que todo en la vida es impermanente, no estará sujeta a la ira, la ansiedad y la decepción, porque ahora sabe que todo tiene un principio y un final, y este ciclo es parte integral de la naturaleza. Marco Aurelio dijo: «Lo que estás viviendo ahora no lo recordarás en muy poco tiempo. La vida fluye como un río y tú estás en él. Entonces, ¿por qué te estás arruinando tanto?». Destaca que la gente necesita comprender el flujo del tiempo. Cuando una persona se da cuenta de que no es permanente en este mundo, comienza a ver muchas cosas con otros ojos. Darse cuenta de la impermanencia también permite a la persona acercarse a lo que tiene de manera más consciente. La gente a menudo se aferra fuertemente a las cosas que posee, pensando que vivirá con ellas para siempre. Pero la verdad es que todo es temporal. Un día te pueden quitar tu casa, tu coche, tu riqueza. Tu juventud, belleza y salud se desvanecerán con el tiempo. Tus seres queridos se irán un día. Entonces, ¿cómo debemos vivir sabiendo que estas cosas son inevitables? Según los estoicos, no deberíamos vivir con miedo de perder estas cosas. Por el contrario, debes valorarlos conscientemente mientras los tienes y aceptarlos como una cuestión de naturaleza cuando los pierdes. Este es exactamente el estado mental que los estoicos querían alcanzar: aceptar el flujo de la vida tal como es y no resistirse al cambio. Comprender la impermanencia también nos permite vivir el momento y experimentar la vida de forma más consciente. La mayoría de la gente vive en el pasado o se preocupa por el futuro. Pero la verdad es que el pasado ya no existe y el futuro aún no ha llegado. Todo lo que tenemos es este momento. Si una persona se da cuenta de que la vida es temporal, no perderá el tiempo. Pasa más tiempo con las personas que ama, porque sabe que un día no estará con ellos. Aprende a ser feliz con las pequeñas cosas, porque entiende que cada momento es precioso. Un estoico vive cada día como si fuera el último. Marco Aurelio dijo: «Cuando te despiertes por la mañana, recuérdate, hoy es un milagro. Valora cada momento porque nunca volverá». Alguien que vive su vida con esta conciencia no se perderá en la sombra del pasado ni en la incertidumbre del futuro. Solo se centra en el presente. Sin embargo, comprender la impermanencia no debería llevarnos a la indiferencia o la desesperación. Algunas personas se desesperan y dicen: «Si todo es temporal, entonces nada importa». Pero para los estoicos, esta es una visión errónea. Comprender la impermanencia no debería hacer que las personas se alejen de la vida, sino más bien que la abracen con más fuerza. Porque si todo es temporal, entonces cada momento que tenemos es precioso. Si una persona sabe que va a perder a un ser querido, debe aprovechar al máximo el tiempo que pasa con él. Si uno sabe que un día envejecerá, no debería perder el tiempo mientras es joven. Si sabe que un día todo se acabará, entonces debería disfrutar lo que tiene ahora. Comprender la impermanencia es una comprensión que cambia radicalmente nuestra perspectiva sobre la vida. La persona debe entender que nada dura para siempre, por mucho que se resista. No debe apegarse demasiado a sus posesiones, no debe devastarse por las pérdidas y debe aceptar la naturaleza de la vida tal como es. Alguien que entiende la impermanencia no se enoja por cosas pequeñas, no se preocupa innecesariamente y no pierde el tiempo. Aprecia cada momento y vive conscientemente todo lo que la vida tiene para ofrecerle, porque ahora sabe que lo que tiene hoy no estará mañana. Y es exactamente por eso que necesita apreciarlos ahora. Siete. Controla tu ego. El ego es la estructura emocional más fuerte y engañosa dentro del ser humano.
Uno de los conceptos en los que más se centran los interesados en el estoicismo es cómo controlar el ego y sus efectos en la vida del individuo. El ego empuja constantemente al individuo a exagerar su propia importancia, a pensar que es superior a los demás y a actuar con el deseo de dominar en cada situación. Este impulso interno hace que la persona se desvíe de su verdadero yo, sea incapaz de establecer relaciones saludables con los demás y, en última instancia, experimente malestar interior. Sin embargo, controlar el ego es uno de los pasos más importantes para que un individuo mantenga su salud mental y emocional. Un estoico debe aprender a reconocer el poder del ego y controlarlo, porque el crecimiento descontrolado del ego impide que la persona realice su propio potencial. El ego a menudo busca validación y apreciación externa. La gente quiere ser querida, respetada y apreciada constantemente por los demás. Sin embargo, esta búsqueda conduce a una insatisfacción constante y no a la paz interior. Los estoicos argumentan que vivir una vida basada en las aprobaciones externas limita la libertad humana y conduce a una dependencia constante. Intentar siempre tener éxito ante los ojos de los demás hace que una persona se agote internamente. Un estoico debe evitar que su ego busque constantemente el reconocimiento externo. El verdadero éxito y la paz no residen en los ojos de los demás, sino en uno mismo y en sus propios valores. Mientras el ego se alimenta del esfuerzo por demostrar su valía a los demás, descuida la verdadera satisfacción. Porque cuando se recibe un reconocimiento o un elogio externo, esta satisfacción emocional es solo temporal. Después de un tiempo, la persona comienza a esperar nuevamente la confirmación. El estoicismo es importante para romper este ciclo y hacer que el individuo esté en paz con sus propios valores internos. El ego también impide que el individuo admita sus errores personales. A menudo a las personas les resulta difícil admitir sus errores por miedo a herir su ego. Evitan cometer errores porque creen que hacerlo mal reducirá el valor de una persona. Sin embargo, el verdadero crecimiento y desarrollo es posible aprendiendo de los errores. El estoicismo sostiene que las personas deben aceptar sus errores y aprender de ellos. El ego también alimenta el impulso de comparación y competencia. La gente a menudo se compara con otros en un intento de sentirse más exitosos o superiores. Este tipo de comparación solo satisface el ego, pero nunca puede lograr la paz interior, porque las comparaciones a menudo son poco realistas. La vida de cada individuo es diferente, el viaje de cada persona es único. Un estoico avanza con sus propios valores internos sin compararlos con los de los demás. La crítica hiere el ego y la persona se vuelve más defensiva para ocultar la herida. Sin embargo, esto obstaculiza el crecimiento de una persona. El estoicismo anima al individuo a aceptar la crítica y a verla no como una amenaza, sino como una oportunidad de crecimiento personal. La crítica puede ser una amenaza para el ego, pero para un estoico, la crítica es una oportunidad para reconocer errores y mejorar. El ego también alimenta la impaciencia y los deseos de una persona. La gente a menudo se centra en lo que quiere y decide hacer cualquier cosa para conseguirlo. Sin embargo, este enfoque ambicioso e insaciable puede hacer que una persona pierda el equilibrio interior. Los estoicos dicen que los deseos deben ser controlados. Los deseos son emociones que el ego humano alimenta y trata constantemente de hacer crecer. Sin embargo, una persona impulsada por el ego nunca estará satisfecha porque siempre querrá más. Un estoico, por el contrario, minimiza sus necesidades y controla sus deseos, llevando una vida más tranquila y equilibrada. Los estoicos saben que la felicidad no reside en factores externos, sino en lograr el equilibrio interno y dominar los deseos. El ego es una estructura que impide a la persona tener paz interior. A veces moldea su vida sin que se note, pero al mismo tiempo libera a las personas cuando logran control sobre él. El ego impulsa a las personas a desear demostrar su valía a los demás, a ser perfectos y a sobresalir en cada situación. Sin embargo, el estoicismo llama al individuo a ir más allá de su ego y vivir únicamente de sus propios valores internos. El ego perturba la paz interior del hombre, pero equilibrarlo y ponerlo bajo control le permite al hombre ganar libertad y alcanzar la verdadera paz interior.
El ego no es un obstáculo, sino una prueba que la persona debe superar en su camino de desarrollo. Y un estoico debe desarrollar la disciplina y la conciencia necesarias para pasar esta prueba. 8. Sea paciente y utilice el poder del tiempo. La paciencia es la capacidad de mantener la calma y esperar ante las dificultades y obstáculos que encuentra una persona. En el estoicismo, la paciencia no solo es una virtud, sino también la clave para la paz interior y la resistencia espiritual. Ser paciente no significa resistirse al flujo de la vida, sino estar en armonía con él, aceptando el paso del tiempo y vivir con una comprensión que no interfiera en el curso natural de las cosas. Los estoicos sostienen que la vida es un todo y que todo tiene su tiempo. Uno puede pasar cada momento buscando la gratificación instantánea y desear impacientemente que el tiempo pase rápido, pero este enfoque en realidad lleva a perder las oportunidades más valiosas que el tiempo tiene para ofrecer. Para un estoico, el poder del tiempo no es solo una parte de la naturaleza, sino también un proceso que contribuye a la evolución humana. La paciencia hacia el tiempo en sí no es solo la capacidad de permanecer independiente de un acontecimiento externo, sino también la oportunidad de experimentar una evolución interna. Ser paciente significa adoptar una postura contra las gratificaciones instantáneas vistas desde fuera. La gente a menudo espera que las cosas que desea sucedan inmediatamente. Obtener resultados rápidamente en la cultura popular de esta era significa perseguir casi cualquier cosa, ignorando el poder de la paciencia y el tiempo. Sin embargo, una persona paciente no se apresura a alcanzar los objetivos que quiere alcanzar de inmediato. Un estoico acepta los acontecimientos que trae el tiempo tal como son y cree que eventualmente todo encajará en su lugar. El tiempo es uno de los recursos más valiosos del hombre y utilizarlo correctamente requiere paciencia y virtud. El estoicismo crea una conciencia de cómo se gasta el tiempo. Actuar apresuradamente, intentar obtener resultados rápidamente y ver cada momento como una carrera significa perderse las profundas enseñanzas que el tiempo tiene para ofrecer. Un estoico cree que todo sucederá en el momento adecuado y se da cuenta de que ser paciente no solo es una virtud, sino también una necesidad. La paciencia también está asociada con la madurez emocional. La gente a menudo expresa sus reacciones emocionales por impaciencia. Cuando se encuentran con un problema, inmediatamente buscan una solución o expresan inmediatamente sus sentimientos de ira hacia alguien. Reprimir rápidamente las emociones puede hacer que perdamos de vista las lecciones que éstas nos enseñan. Ser paciente permite que las emociones y los pensamientos se procesen de la manera correcta en el momento adecuado. La paciencia también previene la ira, la decepción y los pensamientos apresurados y ayuda a la persona a alcanzar un estado mental más saludable y equilibrado. Ser paciente también es uno de los pilares para alcanzar verdaderamente objetivos y el desarrollo personal. La gente a menudo actúa por el deseo de alcanzar sus objetivos inmediatamente, pero este enfoque apresurado hace que pasen por alto el valor del proceso y el significado del viaje. Comprender el poder del tiempo significa darse cuenta de que cada momento tiene un significado. Avanzar sin prisas, aceptando cada etapa y sintiendo el valor de ese proceso hace que el camino hacia el resultado tenga mucho más sentido. El estoicismo es un esfuerzo por hacer el mejor uso del proceso que se experimentará al lograr estos objetivos, en lugar de centrarse en ellos. Una persona paciente hace un uso adecuado del tiempo y del esfuerzo necesarios para conseguir sus objetivos, manteniendo un equilibrio interior en todas las situaciones. Las personas que pasan apresuradas en el tiempo pueden sentir que cada momento que experimentan es una carga, pero ser paciente significa ver el paso del tiempo como una oportunidad para aprender, darle sentido y crecer. El tiempo es un maestro que tiene el poder de transformar al individuo, y ser paciente en este proceso es un paso necesario para ver las oportunidades que el tiempo ofrece. Cuando las personas se dan cuenta de que el tiempo pasa rápidamente, a menudo entran en pánico y piensan que están perdiendo el momento presente. Pero un estoico acepta cada momento, cada transición como un proceso natural. A medida que pasa el tiempo, las personas cambian, se desarrollan y maduran. La paciencia no es solo una virtud, es también descubrir el poder del tiempo y vivir en consecuencia.
Cuando se utiliza correctamente, el tiempo contribuye a la paz interior, al desarrollo personal y a la consecución de objetivos. Ser paciente no tiene que ver solo con acontecimientos externos, sino también con un proceso interno. Las personas que pasan apresuradamente el tiempo no podrán beneficiarse de las profundidades de este proceso. Sin embargo, una persona paciente evalúa cada oportunidad que le ofrece el tiempo, ve cada experiencia como un proceso de aprendizaje y aprecia cada momento a medida que avanza en ese camino. 9. Ejercicios de ira. La ira es una de las emociones básicas de la naturaleza humana, pero cuando no se controla, puede convertirse en una fuerza destructiva que puede dañar tanto la paz interior de una persona como sus relaciones con quienes la rodean. Por lo tanto, manejar la ira es una habilidad extremadamente importante para mantener la salud espiritual y mental. En la filosofía del estoicismo, el control de nuestras emociones y la gestión de la ira son piedras angulares de una vida virtuosa. Los estoicos no se centran en los factores externos que provocan la ira de una persona, sino en cómo una persona responde a estos factores. Es decir, la fuente de la ira normalmente no reside en el mundo exterior, sino en la propia mente. Lo más importante para superar la ira y tenerla bajo control es realizar un poco de entrenamiento mental. Este entrenamiento es una preparación para manejar la ira de forma correcta en cualquier momento y con el tiempo ayuda a la persona a mantener el equilibrio emocional. La ira a menudo surge de un sentimiento de amenaza, injusticia o frustración. Las personas pueden enojarse cuando ellas o sus seres queridos son atacados, cuando se violan sus derechos o cuando se frustra un objetivo. Pero el estoicismo ofrece una lección importante sobre cómo debemos abordar estas emociones. Según los estoicos, debemos aceptar que no todo depende de factores externos y que la forma en que respondemos a estos factores está en realidad bajo nuestro control. En otras palabras, no importa lo que suceda afuera, podemos elegir nuestra propia actitud interna. Para manejar la ira, debemos aceptar que quizás no tengamos control sobre los acontecimientos externos, pero sí tenemos control total sobre nuestras propias reacciones. Los estoicos recomiendan reconocer cuándo comienza la ira y hacer una pausa durante unos segundos en lugar de reaccionar inmediatamente. Un momento de pausa brinda a la persona la oportunidad de controlar su respiración, ordenar sus pensamientos y darse algo de tiempo. Reconocer la fuente de la ira hace que sea más fácil lidiar con ella. A veces la ira surge cuando las personas se sienten inadecuadas. En tales casos, es necesario reconstruir la confianza en el propio valor. Lo que la gente diga o haga no debería afectar nuestra autoestima. El estoicismo da fuerza interior en tales situaciones. Una persona no debe permitir que los factores externos la afecten, sino que debe encontrar su propia fuerza interior y concentrarse en ella. Analizar la fuente de la ira ayuda a una persona no solo a comprender la emoción, sino también a determinar cómo responder a ella. Esto es parte del desarrollo personal y requiere práctica constante. Otro aspecto importante del entrenamiento mental es observar cómo evoluciona la ira con el tiempo. Al principio, la ira puede parecer una molestia menor, pero a medida que la emoción se vuelve más persistente, puede convertirse en un problema mayor. La ira se vuelve mucho más destructiva cuando es una emoción que se acumula constantemente. El estoicismo enfatiza la necesidad de una intervención inmediata para evitar que las emociones se intensifiquen. Enfrentar la ira y responder adecuadamente, en lugar de reprimirla emocionalmente, es la clave para mantener su intensidad bajo control. La gente a menudo deja que la ira crezca con el tiempo porque evita enfrentarla. Pero el estoicismo exige coraje para superar esas barreras emocionales. Cada momento presenta una oportunidad para gestionar la ira y cada intervención puede evitar que esta emoción crezca. Controlar y gestionar la ira no solo es clave para el desarrollo individual, sino también para establecer relaciones más armoniosas con la sociedad. La ira no solo daña a la persona, también puede tener efectos negativos en quienes la rodean. El estoicismo recomienda que las personas muestren una actitud virtuosa no solo en su mundo interior, sino también en sus relaciones sociales. No aferrarse al enojo hacia los demás ayuda a crear relaciones más saludables y productivas. La ira daña la comunicación entre las personas y las aleja unos de otros. Por lo tanto,
Practicar el manejo de la ira no es solo un desarrollo personal, sino también una responsabilidad social. Realizar estos estudios puede ayudar a las personas a crear una sociedad más pacífica, tolerante y comprensiva. El trabajo sobre la ira es un proceso continuo de desarrollo de la conciencia, el autocontrol y la fuerza interior. Este entrenamiento no solo ayuda a la persona a manejar su ira, sino que también le ayuda a convertirse en un individuo que muestra una actitud sensata, virtuosa y equilibrada en cada momento de la vida. Como ejercicio mental, podemos utilizar la ira como una herramienta para el crecimiento personal y social. Este trabajo tiene como objetivo no solo controlar la ira, sino también desarrollar una autoconciencia más profunda, paz interior y comprensión. 10. Evite juzgar a los demás. Juzgar a los demás no es una conducta limitada a criticar a personas del mundo exterior. Esta actitud es a menudo la expresión externa de un proceso interno de juicio y evaluación. Al observar a otros y evaluar su comportamiento, las personas a menudo recurren a sus propios valores, creencias, miedos y deficiencias. El estoicismo ofrece una enseñanza que entiende profundamente cómo tales juicios externos e internos pueden amenazar la paz interior. Según los estoicos, juzgar a los demás puede llevarnos a un engaño mental, minando nuestro propio camino de vida virtuosa y desarmándonos con el mundo. El comportamiento de una persona crea una impresión en nosotros incluso antes de conocerla. Y esta impresión a menudo se basa en nuestros sentimientos personales, experiencias pasadas y las normas sociales que nos rodean. Sin embargo, en relación con el estoicismo, se enfatiza que uno debe evitar juzgar a los demás porque solo podemos controlar lo que nos concierne a nosotros mismos. Las acciones, pensamientos o creencias de otras personas se basan en sus recorridos y experiencias personales, y emitir juicios sin comprenderlos puede ser una actitud muy estrecha. Esta estrechez mental puede llevarnos a conclusiones sesgadas e inexactas, porque no podemos conocer con exactitud las intenciones o los estados internos de los demás. El proceso de juzgar, en cierto sentido, significa menospreciar los derechos y el valor de una persona y limitarlos según nuestra propia perspectiva limitada. Este tipo de juicio genera malestar interior e impide que la persona tenga relaciones saludables con los demás. No juzgar a los demás proporciona una especie de libertad mental. Una persona puede utilizar la energía que gasta criticando y evaluando a los demás para su propio desarrollo interior. Evitar juzgar y aceptar la vida y las decisiones de los demás tal como son brinda a las personas una perspectiva más amplia. Evaluar la vida de otra persona es ignorar sus experiencias y su perspectiva del mundo. El estoicismo anima a las personas a centrarse en su propio viaje, a seguir su propio camino virtuoso y justo, sin dejarse influenciar por factores externos y las acciones de los demás. El juicio mata la empatía y altera el equilibrio espiritual de una persona. Por eso, el estoicismo recomienda pensar profundamente antes de juzgar y tratar de comprender la situación poniéndose en el lugar del otro. Este es un paso fundamental tanto para la paz individual como para la armonía social. Otro aspecto importante de no juzgar a los demás es admitir los defectos y debilidades personales. Todo ser humano comete errores y tiene defectos. Esto es una parte natural del ser humano. Si usamos sus errores, defectos o debilidades como criterio para juzgar a los demás, tendemos a no ver nuestros propios defectos. Esto nos impide ser honestos con nosotros mismos y limita nuestro proceso de crecimiento. El juicio también está vinculado a los altos estándares y pensamientos perfeccionistas que establecemos para nosotros mismos. Uno puede verse tentado a sentirse superior al juzgar a los demás, pero esto solo alimenta la inseguridad interior y no construye una autoestima saludable. Lo importante es aceptar a los demás como son y hacer un esfuerzo constante por mejorar. Esto significa tratar de aprender de las experiencias de alguien en lugar de criticar sus errores o debilidades. Evitar juzgar a los demás es un principio importante que ayuda a una persona a mantener la paz interior y la armonía social. En este punto, el estoicismo sugiere que el individuo continúe su propio viaje virtuoso, independientemente de lo que suceda en el mundo externo. Cada persona tiene un camino y una experiencia únicos, y aceptar a cada persona que encontramos en este camino, tal como es,
nos ayuda a vivir una vida más saludable y pacífica. Esta enseñanza requiere desarrollar la comprensión y la tolerancia no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Antes de juzgar a los demás, deberíamos centrarnos en nuestro propio mundo interior y virtud personal y ver las diferencias en el mundo exterior como riqueza. 11. Recuerda tu mortalidad. Memento mori. Recordar la propia mortalidad es uno de los principios más poderosos e influyentes del estoicismo, y esta idea es particularmente conocida en la frase memento mori, del latín, recuerda tu mortalidad. La gente a menudo vive su vida con deseos y preocupaciones momentáneos, olvidando que la vida es temporal y todo es finito. Sin embargo, los estoicos creen que recordar esta impermanencia y la inevitable realidad de la muerte puede mejorar la calidad de vida de un individuo. Porque recordar la propia mortalidad ofrece a la persona la oportunidad de vivir su vida con más significado. Este concepto predice que la muerte es siempre una realidad y que comprender el valor del tiempo hará que uno sea más virtuoso, más centrado y más pacífico. La muerte es una parte inmutable de la naturaleza y ningún ser humano puede escapar de ella. Desde la perspectiva estoica, la muerte no marca un final sino una transformación. Aceptar este pensamiento significa que la muerte no es algo a lo que temer ni negar. Por el contrario, saber que la muerte puede ocurrir en cualquier momento hace que valga la pena vivir cada momento. Si una persona olvida su mortalidad y siempre pospone su vida, sufrirá una gran pérdida, porque esperar toda una vida por el mañana sin vivir el ahora provocará que la vida se llene de momentos perdidos. El estoicismo nos anima a vivir con una conciencia aguda en este mundo transitorio. La muerte debe recordarse siempre y cada momento de la vida debe considerarse como una oportunidad. Memento mori también ayuda al individuo a desarrollar un profundo autocontrol y humildad en su mundo interior. Un recordatorio constante de la muerte desgasta la arrogancia y el ego de una persona, porque un día uno morirá y todo en este mundo, logros, posesiones, estatus y posiciones, serán finitos. Nada es permanente y todo llegará a su fin. Desde esta perspectiva, la muerte dirige al hombre a una búsqueda de sentido y de virtud más grande que las actividades mundanas. La conciencia de la mortalidad nos hace más humildes. Cuando una persona finalmente se da cuenta de que todo es temporal, puede valorar mejor lo que tiene y progresar hacia el fortalecimiento de sus virtudes internas y valores espirituales, en lugar de centrarse únicamente en las ganancias materiales. La gente a menudo cae en el hábito de posponer las cosas pensando que el tiempo es ilimitado. Sin embargo, recordar la inevitable realidad de la muerte brinda la oportunidad de comprender lo precioso que es el tiempo. Cada momento es un recurso limitado a disposición del hombre y por lo tanto, el desperdicio de tiempo significa desperdicio de vida. El estoicismo enfatiza la necesidad de valorar cada momento y utilizar el tiempo conscientemente. Hacer esto significa vivir una vida con más sentido, empezar de inmediato, en lugar de posponer las tareas que deben realizarse y evaluar cada momento de la vida como una oportunidad. Aceptar la muerte como una realidad constante nos hace comprender que el tiempo es lo más preciado de este mundo, y esto alimenta el deseo de vivir la vida al máximo. Otro aspecto de Memento Mori es que la muerte empuja a uno a buscar mayor sabiduría y comprensión. La conciencia de que la muerte es inevitable obliga a las personas a plantearse preguntas más profundas y a descubrir el propósito y el verdadero significado de la vida. Una persona vive en paz con la muerte, recordando siempre su realidad, y esta paz trae paz interior. Recordar la existencia de la muerte hace a la persona más paciente, más comprensiva y más compasiva, porque la muerte nos hace a todos iguales. El alto estatus, el éxito, la riqueza y todas las ganancias mundanas son ilusiones frente a la muerte. Aceptar la mortalidad nos lleva a una comprensión más profunda de la igualdad y nos anima a abordar cada momento de la vida con respeto, amor y compasión. El llamado del estoicismo a recordar la mortalidad ofrece una oportunidad de vivir cada momento de la vida con mayor calidad y eficiencia. Saber que el tiempo es limitado nos hace más conscientes y responsables. Aceptar que la muerte es siempre una realidad es un paso hacia la comprensión y valoración profunda de la vida.
Los estoicos invitan a las personas a vivir vidas más pacíficas y virtuosas, recordándoles que la muerte no es el final sino una transformación, y que cada momento de la vida es un regalo. Esta conciencia requiere un profundo viaje interior para descubrir el significado y el propósito de la vida. En última instancia, recordar la muerte se convierte en el mayor maestro de la vida, y con esta enseñanza el hombre comprende profundamente tanto su existencia en el mundo como su desarrollo espiritual. 12. Perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar es una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del estoicismo. Una forma de pensar moldeada por el estoicismo ofrece una guía profunda sobre cómo lidiar con las injusticias, las traiciones, los sentimientos heridos o los traumas pasados que uno enfrenta. Según esta enseñanza, el perdón no es solo un acto dirigido hacia los demás, sino también una forma de gracia y liberación hacia uno mismo. Porque perdonar significa librarse de cargas mentales y emocionales. Desde la perspectiva estoica, no tenemos control sobre las acciones de los demás ni sobre los eventos pasados. Sin embargo, la forma en que respondemos a ellos depende enteramente de nosotros. El perdón aparece como una forma consciente y virtuosa de esta reacción. Perdonándose a sí mismo se alcanza la paz espiritual, porque el rencor y la ira solo dañan nuestro mundo interior y nos parecen una carga. Los errores pasados y la negatividad de los demás solo pueden ayudarnos a deshacernos del impacto del pasado perdonándolos y dejando esos sentimientos atrás. Olvidar es una extensión natural del perdón. Muchas personas aceptan el perdón, pero continúan cargando mentalmente negatividad y resentimiento del pasado. El estoicismo explica que si una persona vive constantemente su vida a la sombra del pasado, quedará atrapada en un cautiverio interior. El pasado no tiene nada que ver con el estado actual del hombre. Por lo tanto, borrar las huellas emocionales del pasado es esencial para avanzar con libertad y plena concentración en el futuro. Perdonar y olvidar son en esencia una especie de liberación interior. Los estoicos enseñan que el hombre debe mantener la serenidad interior independientemente del mundo exterior. Aunque las personas, los acontecimientos y las condiciones del mundo exterior nos muestran constantemente reacciones diferentes, estas reacciones no tienen el poder de perturbar nuestra paz interior. Sin embargo, si una persona se aferra a su ira, resentimiento y rencor, estos pueden enfermarla con el tiempo y alterar su equilibrio mental y físico. El perdón es la forma más efectiva de deshacerse de estas cargas emocionales. Perdonar y olvidar también está relacionado con la superación del propio ego. Si una persona no perdona, se convierte en prisionera de su ego, porque la falta de perdón es a menudo producto del orgullo y del ego. Pensamientos como "me hicieron daño" o ella me hizo esto, son pensamientos centrados en el ego y la persona permanece estancada en ellos. Según el estoicismo, uno debe controlar sus reacciones a las acciones de los demás, porque todo toma forma en nuestro mundo interior, independientemente del mundo exterior. Cuando alguien nos trata mal, nuestra reacción a este comportamiento puede crear un cambio en nuestro mundo interior, nuestro ego y nuestro sistema de pensamiento. Esto amenaza nuestra paz espiritual. El perdón es la decisión de trascender el ego y no convertir las acciones de los demás en una fuerza que perturbe nuestra paz interior. Esta decisión es el camino hacia la verdadera liberación y serenidad. El olvido es un proceso que se desarrolla con el perdón, pero olvidar requiere un cambio interior profundo, no solo un esfuerzo superficial. No debemos permitir que los viejos recuerdos negativos se repitan en la mente una y otra vez, sino dejarlos fluir. Cada pensamiento, cada recuerdo y cada emoción son transitorios. Darse cuenta de esta impermanencia es un paso poderoso para liberarse de las pesadas cargas del pasado. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la comprensión de que todo es temporal. Los recuerdos del pasado, como todo lo demás, son de naturaleza temporal y cambiante. Esta comprensión ayuda a las personas a escapar de la influencia del pasado y a vivir de manera más liviana y libre. Perdonar y olvidar es uno de los pasos más valiosos que da una persona moldeada por el estoicismo en el camino hacia la obtención de la libertad interior. Perdonar es liberarnos a nosotros mismos y a los demás.
Olvidar es desprenderse de las cadenas del pasado y avanzar libremente hacia el futuro. Estas dos acciones llevan a la persona a vivir una vida más sabia, más serena y más virtuosa. Deshacerse de la carga del pasado y encontrar la paz en el corazón es un acto de bondad no solo hacia los demás, sino sobre todo hacia uno mismo. 13. Mantén tu paz interior. Mantener la paz interior es uno de los principios fundamentales del estoicismo, una filosofía de vida que permite a la persona mantener el equilibrio, la paz y la serenidad en su mundo mental y emocional. Esta comprensión enfatiza que a pesar de la complejidad del mundo exterior, los diferentes pensamientos de las personas y el rápido cambio de los acontecimientos, una persona debe preservar su paz y tranquilidad interior. La paz interior no consiste únicamente en no reaccionar ante factores externos, también es la capacidad de una persona para establecer una relación sana con sus sentimientos y pensamientos internos. Según los estoicos, la paz interior es un estado del ser, un estado de conciencia, y este estado no se ve perturbado por los acontecimientos externos ni por el comportamiento de los demás. Todo lo de afuera puede cambiar, pero una persona puede mantener la serenidad dentro de sí misma sin resistirse a estos cambios y así crear un equilibrio que guíe su vida. El esfuerzo por mantener la paz interior requiere estar en paz con uno mismo, independientemente del mundo exterior. Una de las enseñanzas más fundamentales del estoicismo es que los acontecimientos externos no te afectan, lo que sí te afecta es el significado que les das. La paz interior se refiere a un estado en el que la mente está en paz y los miedos, ansiedades y pensamientos negativos son reemplazados por tranquilidad. Para preservar esta paz, uno debe permanecer constantemente conectado con los valores universales y la virtud en la mente y el corazón. Virtudes como la sabiduría, el coraje, la justicia y la moderación son las claves para alcanzar la paz interior. La paz mental también afecta directamente a la salud física. Los estudios han demostrado que el estrés y la ira debilitan el sistema inmunológico y que ser una persona mentalmente sana también mejora la salud física. El estoicismo aboga por priorizar la salud mental porque al mantener la paz interior, un individuo no solo puede vivir con una mente y un cuerpo más saludables, sino también impactar el mundo que lo rodea de manera más positiva. Mantener la paz interior mejora, sobre todo, la autoestima y la fuerza interior del individuo. Cuando uno se enfrenta a dificultades en el mundo exterior, no se derrumba emocionalmente. Por el contrario, al resolver estas dificultades dentro de sí mismo, de alguna manera emerge de ellas más fuerte. La paz interior requiere liberarse de la influencia del pasado y del futuro. Muchas personas sabotean el presente con dolor, pérdidas o decepciones del pasado. El estoicismo aconseja desprenderse de las cargas espirituales y mentales del pasado y salir de la prisión intelectual y emocional del pasado. Preocuparse por el futuro priva a la persona de la paz interior. La ansiedad por el futuro a menudo surge del deseo de gestionar una situación incontrolable. Sin embargo, los estoicos aceptan que el hombre solo puede controlar el momento presente y que los acontecimientos futuros se desarrollarán por sí solos. La paz interior está determinada por esta comprensión. Vivir el momento y aceptar cada momento tal como es constituye la base de la paz mental. Las cargas del pasado o las incertidumbres del futuro no pueden perturbar la paz interior de una persona. Aceptar el pasado tal como es, esperar el futuro tal como es y vivir el momento, el ahora, crea plenamente paz interior. Mantener la paz interior requiere un esfuerzo constante y disciplina interior. Los trastornos mentales y emocionales a menudo están asociados a hábitos y formas de pensar. Es necesario realizar una práctica regular para reprogramar los pensamientos negativos y detener la agitación mental. La paz interior enseña a ser resiliente frente a las dificultades, a mantener la calma frente a la negatividad y a mantener la paz interior. El caos y el ruido del mundo exterior pueden representar una amenaza constante que altere la paz interior de una persona. Sin embargo, una mente moldeada por el estoicismo puede equilibrar y proteger esas amenazas externas con su paz interior. Mantener la paz interior es una de las formas más importantes de mejorar la salud mental y física, vivir una vida más virtuosa y responder de manera saludable al mundo exterior.
Mantener la paz interior es uno de los valores por los que más debe luchar una persona a lo largo de su vida, pues mientras el mundo exterior está en constante cambio, la paz interior solo puede mantenerse mediante un esfuerzo consciente por parte del individuo. El estoicismo nos enseña cómo realizar este esfuerzo y establecer el equilibrio entre la mente y el alma, iluminando el camino hacia la paz interior. 14. Considere cada incidente como una lección. Ver cada acontecimiento como una lección es una de las filosofías fundamentales del estoicismo e incluye el poder de evaluar cada momento de la vida, cada acontecimiento, cada desafío que enfrentamos como una oportunidad de enseñanza. Esta perspectiva acepta que la vida no es solo una serie de eventos aleatorios, sino que hay un significado y un aspecto educativo detrás de cada evento. El estoicismo nos enseña a aceptar el mundo y los acontecimientos tal como son y a extraer el máximo beneficio de ellos. En cualquier situación dada, la mayoría de las personas reaccionan automáticamente y experimentan agitación emocional. Sin embargo, según el pensamiento estoico, gestionar estas reacciones, ver el acontecimiento como una lección y abordarlo conscientemente es un paso importante en el camino hacia la madurez mental. Cada acontecimiento, ya sea positivo o negativo, tiene el potencial de añadir algo a nuestras vidas. Si un acontecimiento es una dificultad, un fracaso o una pérdida que nos sucede, no solo es una fuente de dolor, sino también un indicio de que hay algo que necesitamos aprender. Los estoicos señalan que los acontecimientos y situaciones del mundo externo no son elementos sobre los que tengamos control. Sin embargo, la forma en que reaccionamos a estos acontecimientos y lo que significan para nosotros está completamente bajo nuestro control. Por eso, ver cada acontecimiento como una lección es, en cierto sentido, nuestra mayor fortaleza. Dificultades, dolor, pérdidas. Estos son una parte natural de la vida y la actitud que mostramos hacia estos eventos determina cómo los superaremos. Ver cada acontecimiento como una lección no se trata solo de aprender de nuestras experiencias, sino también de entender qué tipo de virtudes pueden enseñarnos esas experiencias. Un enfoque compatible con el estoicismo implica sentir estas emociones, pero no dejarse llevar por ellas, viéndolas como situaciones temporales. Más bien debemos preguntarnos, ¿qué puede enseñarnos el acontecimiento que está detrás? Si una persona ha fracasado en el trabajo, este fracaso puede ser no solo una situación negativa para ella, sino también una oportunidad de aprendizaje para aprender cómo se debe realizar el trabajo, qué deficiencias existen y qué habilidades deben desarrollarse. O si hemos tenido un desacuerdo con un amigo, este conflicto puede ser una oportunidad para mejorar nuestras habilidades de comunicación, empatía y paciencia. El estoicismo ve estos acontecimientos como oportunidades para ayudar a los individuos a desarrollar su propio carácter y sus virtudes. Otro punto importante es que estas lecciones pueden estar ocultas no solo en acontecimientos externos, sino también en experiencias internas. Una de las cosas que enseña el estoicismo es aceptar los acontecimientos externos tal como son y minimizar nuestras reacciones emocionales ante ellos. Porque cualquier acontecimiento del mundo exterior no puede tener un efecto permanente en una persona. Lo que nos hace mantener este efecto es la forma en que le damos sentido a este acontecimiento y lo vemos como una lección. El mal comportamiento de los demás, las palabras negativas dichas de una persona a otra o las dificultades que enfrentamos en la vida ponen a prueba nuestra actitud, valores, paciencia y fuerza interior. Cada evento nos permite conocernos mejor y convertirnos en un individuo más fuerte a través de estas pruebas. Ver cada acontecimiento como una lección requiere también evaluar cada momento de la vida como una oportunidad de aprendizaje. Esto no se limita solo a las experiencias negativas. Los momentos bellos, felices y alegres también ofrecen lecciones importantes. Experiencias como la felicidad, el amor y el éxito nos muestran qué es verdaderamente valioso, qué relaciones merecen atención y qué estilos de vida nos realizan. Los acontecimientos positivos del mundo exterior también son oportunidades para hacernos individuos más virtuosos, más empáticos y más conscientes.
porque cada bella experiencia puede llevar consigo un mayor sentido de responsabilidad y enseñarnos a ser más amables, más compasivos y más comprensivos con los demás. Ver cada acontecimiento como una lección y evaluar cada experiencia que encontramos en el flujo de la vida como una oportunidad de enseñanza son algunas de las perspectivas más importantes que ofrece el estoicismo. Cada evento es en realidad una oportunidad de crecimiento. Cada experiencia como parte de la vida tiene el potencial de hacernos personas más profundas, más sabias y más virtuosas. 15. Busca la felicidad en tu interior. Buscar la felicidad interior es uno de los principios más fundamentales del estoicismo, y esta filosofía enfatiza que la felicidad no depende de factores externos, posesiones o el comportamiento de los demás. Más bien, dice que la verdadera felicidad se esconde en el mundo interior, los pensamientos, las actitudes y los valores de una persona. Esta enseñanza explica que es posible que un individuo encuentre paz interior y satisfacción, independientemente de las vicisitudes, pérdidas y dificultades del mundo exterior. El estoicismo enfatiza la importancia de mantener la calma interior sin importar lo que suceda en la vida y no permitir que los factores externos nos guíen. La verdadera felicidad no proviene de controlar el mundo exterior y los acontecimientos, sino del significado que les damos y la actitud que adoptamos hacia ellos. Buscar la felicidad interior requiere mirar la vida desde una perspectiva diferente. La gente a menudo asocia la felicidad con el éxito material, con ganar el aprecio de los demás o con mejorar las condiciones externas. Pero según los estoicos, esto no es más que un sentimiento temporal de satisfacción. Los factores externos pueden darnos felicidad por un momento, pero esta felicidad no es permanente y puede desvanecerse rápidamente. La verdadera felicidad solo puede alcanzarse centrándose en la paz interior de las personas, en los valores morales, en las virtudes y en el equilibrio dentro de su propio mundo interior. La búsqueda de la felicidad interior significa que el individuo se conoce a sí mismo y logra control sobre sus estados emocionales y mentales. El estoicismo sugiere que el estado de ánimo de una persona debe estar determinado por sus propios pensamientos y actitudes, en lugar de depender del comportamiento de otros o de factores ambientales. La felicidad interior se logra permaneciendo fiel a los propios valores, viviendo una vida virtuosa y aceptando las condiciones externas sin interacción negativa. Dar vida a esta perspectiva requiere un proceso de transformación mental. Es importante examinar nuestros hábitos mentales, respuestas emocionales y reacciones a las presiones sociales. Buscar la aprobación de los demás nos hace depender del mundo exterior. En este caso, si una persona solo puede ser feliz con los logros externos y los comentarios positivos de los demás, esta felicidad durará poco. Sin embargo, la felicidad interior se nutre de los propios valores, autoestima, propósito e integridad moral. El estoicismo enfatiza la importancia de recurrir a estos recursos internos y sacar fuerza de ellos. Otro punto importante es que la felicidad proviene de vivir el momento en lugar de estar en una búsqueda constante de él. Una forma de encontrar la felicidad interior es aceptar y disfrutar el momento presente sin perderse en los arrepentimientos del pasado y las preocupaciones del futuro. Los estoicos reconocen que no podemos controlar el tiempo, cambiar el pasado o predecir el futuro, pero ahora mismo todo su poder está bajo nuestro control. Una de las formas más efectivas de encontrar la felicidad interior es apreciar lo que tenemos y afrontar cada momento con gratitud. Los estoicos afirman que la gratitud aumenta la paz interior y la satisfacción. Ser capaz de estar mentalmente en el momento y hacer que cada momento de la vida sea significativo es la clave para alcanzar la felicidad independientemente de factores externos. El estoicismo deja claro que las personas deben buscar la felicidad dentro de sí mismas y no en las circunstancias externas. La verdadera felicidad no consiste en alcanzar un objetivo ni en obtener la aprobación de los demás. La felicidad se logra encontrando el equilibrio dentro de uno mismo, viviendo de acuerdo a las virtudes morales, reduciendo la dependencia emocional del mundo exterior y viviendo correctamente el momento. La fuente de esta felicidad interior está en la conciencia mental y emocional. Es posible que una persona viva una vida basada en su fuerza interior y sus valores, independientemente de los factores externos.
Esta filosofía tiene como objetivo crear paz interior frente a la estructura caótica del mundo exterior y encontrar la felicidad dentro de nosotros mismos, no solo en factores externos. En este video hablamos sobre 15 lecciones de estoicismo para nunca enojarse ni enojarse con nadie. Si quieres apoyar nuestro canal pagando una cuota, puedes elegir el plan que quieras desde el botón para unirte. Si quieres apoyarnos de forma gratuita, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestro canal y dándole me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, mantente estoico y feliz.